Buen día, en este video voy a hablar un poco sobre las patologías en estructuras en concreto armado. Como primero tenemos que el envejecimiento es una característica inherente a todos los materiales, independientemente si el material es natural o creado por el hombre. El tiempo y las condiciones climáticas o ambientales afectan a todos los materiales en general. Como prevención tenemos, o como acción, tenemos para los materiales una preventiva y una reactiva. Como preventiva tenemos pues que el material concreto es un material heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por diferentes submateriales, que esto nos sirve para tener en cuenta e ir como influyendo en esto para que, teniendo en cuenta estos submateriales, podamos ir tratándolos de alguna manera para que no se llegue a un envejecimiento tan prematuro o un daño ya en la estructura de concreto. Y como reactivo es cuando ya hay un daño o un envejecimiento en la estructura, que esto nos sirve, digamos, una solución para esto es cuando el concreto se le hace el curado, llegan o hay unas partículas o unos como secciones del cemento que no logran ser totalmente hidratadas. Entonces, estas partículas nos servirían para volver a rehidratarse y servir como una especie de curado ya después con el tiempo del concreto. También tenemos unas pruebas que se llaman las pruebas Ferroscan, que esto nos permite realizar o analizar, pero de una manera no destructiva, que eso es algo muy importante, que es a través de unos dispositivos tecnológicos que nos dan unos análisis patológicos, también unos análisis de estructura y de recubrimiento del concreto o de la estructura que se esté analizando. ¿Cuáles son los equipos más usados o más comunes? Tenemos como primero el detector de metales, o también llamado pachómetro, que esto nos permite determinar el diámetro de la varilla, la posición, la holgura de determinada estructura que se quiera analizar. Como segundo tenemos un escáner de estructura, que este pues va un poco más enfocado hacia las varillas o varillas de refuerzo, que este se hace a través de un plano cartesiano que nos permite estudiar su posición, si tiene alguna falencia o falta, o sea, nos dice si necesita ser como reforzado también. Y tenemos el escáner de estructura, que este también va enfocado hacia la estructura, pero este trabaja, es como unos diámetros y a una profundidad diferente. Cada uno tiene como unos características de área de estudio que pues depende de lo que se vaya o se solicita, se utiliza determinado equipo. Hablando un poco sobre la carbonatación en el concreto, nos toca hablar un poco sobre unos aspectos químicos. Esta carbonatación, ¿por qué se da? Por una pérdida de pH en el concreto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el dióxido de carbono que hay en la atmósfera general entra a través de la humedad del concreto y cuando logra entrar altera su pH. ¿Qué sucede cuando altera el pH? Pues cambia su composición y ahí es cuando se genera el carbonato de calcio. Pero bueno, ¿por qué es el problema de la pérdida de pH? Teniendo en cuenta que el concreto es un material altamente alcalino que entre su rango de pH está de 12 a 13, cuando el concreto está en sus óptimas condiciones, este protege de la corrosión a la estructura. Pero cuando el concreto es afectado por el dióxido de carbono y logra penetrar y llegar hasta la estructura, es cuando ocurre la corrosión. Que cuando ocurre la corrosión es cuando la varilla tiene un óxido y este óxido empieza a empujar del interior hacia el exterior el concreto, generando fisuras o estallamiento del mismo concreto, que visualmente lo podemos ver como está en la imagen, que tiende el concreto hasta tener un color como marrón por el tema del óxido del concreto, de la varilla, perdón. Ahora hablando un poco sobre los núcleos de concreto o estos análisis que se hacen, son producidos industrialmente al momento de cuando se va a hacer fundición de un elemento estructural. Se saca parte de este concreto para poder ser analizado en unos laboratorios. ¿Cuáles son sus beneficios? Como primero tenemos la resistencia a la compresión, que es de los principales aspectos que se tiene que tener en cuenta. Quizás es el principal porque es el que nos determina cuánto va a soportar el concreto en la estructura de la edificación. Como segundo tenemos un análisis que nos da como resultado la densidad de qué tan compacto es ese material, que esto nos sirve para analizarlo
con respecto a lo que les mencionaba anteriormente. Entre más denso, pues hay como menos probabilidad de que se genere la carbonatación, ya que pues va a ser un poco más protector el concreto hacia la varilla. Tenemos también una capacidad de absorción de agua, que esto nos permite saber qué tan buen curado o no va a tener el concreto. Tenemos una resistencia eléctrica a granel y una evaluación visual de los núcleos, que también nos determina qué acabados va a tener el material y qué acabados o qué tonos puede tomar a futuro. Muchas gracias.